vamos a ver el progreso espiritual. Y el progreso espiritual se manifiesta a través de nosotros cuando nos escuchan hablar, cuando nos dirigimos a alguien. Se nota la madurez espiritual, que tú hablas, que tú dices, ¿qué hay de Dios en ti? Y a los hermanos, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, algo tiene que haber en ti de Él y debe ser manifestado. Dígale otra vez, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, algo tiene que haber de Él en ti y debe ser manifestado. Así debe ser. Entonces, progreso espiritual, a medida que voy recibiendo más y más de su palabra, de su sabiduría, de su conocimiento, entonces los demás ven quién soy yo. Que yo no he hecho nada. Empieza este año. Empieza a hacer algo por ti. Empieza a hacer algo por ti mismo, primeramente, para que después lo veas en los tuyos. Y a los hermanos, empiece por usted, para que se vea algo en su familia, en los suyos. Todo cristiano maduro se esfuerza en edificar, en consolar y en animar a los que le rodean. Todo cristiano que progresa, que es maduro, se esfuerza, muestra la firmeza de quién es en Dios. Dios quiere que usted lo haga quedar bien. ¿Cómo hago quedar bien a Dios? Teniendo un progreso espiritual. Si usted y yo no nos preparamos, si usted y yo no reflexionamos, si usted y yo continuamos en una vida secularmente, usted termina muriéndose espiritualmente y por añadidura la otra muerte. Porque es necesario que la vida de Jesús crezca en nosotros. Diga, es necesario que la vida de Jesús crezca en mi vida. Esto es bien necesario. Y quiero que miremos 3 características claves de las personas que progresan. Job 17:9. Job 17:9 dice, el justo se mantiene en su camino y el de manos limpias más y más se fortalece. Dice esta versión, no obstante perseguirá el justo su camino y el impío de manos, y el limpio de manos aumentará su fuerza. El limpio de manos aumentará su fuerza. En la medida que tú te dispones, que tú dices, voy a dejar de ser lo que yo soy, quiero ser como Dios, quiero ser como Jesús, quiero dejarme atraer hacia Él. Entonces empiezo a ser como Él. Y la maldad se va de mi vida. La iniquidad se va apartando de mi vida. Porque me estoy pareciendo ¿a quién? A quien quiero amar, a quien quiero obedecer. Entonces es una característica, es una virtud de tener más y más fortaleza en la medida que permanezco en su presencia. Otra es en el Salmo 84:7. Dice, irán de poder en poder. Salmo 84, versículo 7. Irán de poder en poder. Y verán a Dios en Sión. Y verán a Dios, en otra Biblia dice, y vendrán a la iglesia y se prepararán. Qué lindo, ¿verdad? Irán de poder en poder. Y verán a
Dios en Sion. O sea que en la medida que usted aumenta el saber de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, su caminar siempre va en Dios, entonces usted va de gloria en gloria. Diga, de gloria en gloria. Yo quiero ir. Y el Proverbios 4:18 dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es claro. Mire bien lo que está diciendo el proverbio. Es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es claro. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo nos sumergimos en la luz, ¿verdad? Y a medida que nos sumergimos en la luz, las tinieblas van quedando atrás. Entonces voy progresando hacia la luz y hasta que el día es claro. ¿Qué quiere decir? Que tú buscas primeramente el reino de Dios y todo lo demás, diga, todo lo demás va siendo añadido. Ese es el orden de Dios. El orden de Dios es que tú tengas luz, el orden de Dios es que tú tengas sabiduría, el orden de Dios es que tú tengas carácter, el orden de Dios es que tú recibas la capacidad de Él para avanzar, para seguir adelante. Ese es el orden de Dios. Y así es el justo. Va prosperando poco a poco en la medida que se sumerge más y más. Y dice en el Salmo 92:12, el justo florecerá como la palmera. Y se harán fuertes como los cedros del Líbano. ¿Sabe cómo son los cedros del Líbano? Los cedros del Líbano son una madera especial que la usan para cosas muy especiales, para hacer palacios muy especiales. Una madera que dura muchos años, dura hasta 400, 500 años y más. Imagínense con quién está comparando el justo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. O sea que no solamente crece, sino que permanece. Esos debemos de ser nosotros. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos en tener un progreso espiritual. Tenemos que esforzarnos. Cuando el cristiano es maduro, siempre habla a favor de las cosas divinas. Siempre habla a favor de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios, de todo lo que Dios dice. Le agrada todo lo que es de Dios. Cuando la persona está adquiriendo madurez. Y miremos Romanos 1, 15 y 16. Romanos 1, 15 y 16. Aquí está hablando Pablo y vemos que Pablo está entrando en madurez apenas. Y mire lo que dice. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, no nos tenemos que avergonzar. El que se avergüenza todavía le falta para nacer de nuevo. Está empezando apenas. Dígale a los hermanos, si tú te avergüenzas, es porque no eres. Y no eres maduro tampoco. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que tengamos un buen progreso espiritual. Dice Josué 1, versículo 2. Dice Josué 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo
a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate y cruza. Pero si tú no progresas espiritualmente, si tú no tienes un progreso espiritual, no vas a cruzar. Dígale a su hermano, tenemos que progresar espiritualmente. Tenemos que recibir la dirección de Dios. Tenemos que escuchar bien sus palabras, actuar en ellas para poder cruzar, para podernos levantar, para poder ser establecidos como hijos de Dios. Tenemos que levantarnos y cruzar, pero tenemos que tener progreso espiritual. Diga, progreso espiritual, para podernos levantar y cruzar. Dios siempre nos está llevando en pos de cosas buenas, de cosas grandes, ¿verdad? Siempre nos lleva en esa dirección. Él no quiere que tú y nos quedemos estancados, quietos. No, Dios no quiere eso. A todos los siervos que Él ha llamado, Él siempre les estuvo mostrando cómo avanzar, cómo seguir adelante y cómo salir de cualquier situación. Miremos a David, segunda de Samuel 22:37. Dice, segunda de Samuel 22:37, dice, tú ensanchaste mis pies debajo de mí. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, de mis pies, y no he resbalado. O sea que David se apegó, a pesar de que David tuvo muchos fracasos, porque tuvo una vida muy, diría yo que muy complicada, porque por tener varias mujeres, los hijos entraban en discordia y toda la cosa, entonces era una vida muy, muy controversial, pero él se mantenía en la presencia de Dios. Y él logró algo porque se apegó a Dios. Se apegó a Dios. Él vio que no había otra forma, sino era apegado a Dios. Y aquí en esta parte dice, tú me ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. O sea que en ese correr que él se sumergió en Dios para poder servirle, él dice, tú me ayudaste, tú me ensanchaste. En el momento de la prueba, tú me diste la salida, tú me atrajiste hacia ti para solucionar mis problemas, mis situaciones. Porque Dios siempre te da la salida. Diga, Dios siempre me da la salida en toda situación que se me presente en mi vida. Él siempre nos da la salida. Entonces tenemos como ejemplo a David. Miremos a Salomón, Primera de Reyes 4:29. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, diga, muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Wow, imagínense, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense qué tan ancho tenía su corazón. Así mismo debe de ser. Mire, dice que Dios y Dios dio. Mire, ahí dice Dios. Ahí donde dice Dios, ahí estaba Jesucristo. ¿Cierto? Porque Dios es un nombre singular. Ahí estaba Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Muy grandes. Y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuántos quieren recibir esa sabiduría? Pues tú tienes que pedirla, y pedirla con fe, y pedirla con esmero, pedirla con esfuerzo, pedirla. Mire, Salomón estaba pidiendo aquí sabiduría, pero antes de Salomón pedir sabiduría, él estaba hacía rato sirviéndole.
hacía rato estaba ahí rindiéndole holocausto, trayéndole las mejores ofrendas, porque dice en una parte que él trajo 1000, no sé si fue 1000 carneros o 1000 ciclos, 1000 ciclos de plata, algo así. Él traía unas ofrendas impresionantes que él ya había impactado a Dios antes de que Dios le diera sabiduría. Por eso Dios le dio, así como dice ahí, dio sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón. ¿Por qué? Porque él vio el corazón de Salomón. Él vio que a él no le interesaba nada de este mundo. Él vio que todo lo que llegara a sus manos venía de él. Venía de él. Por lo tanto, él le ofrecía a Dios lo mejor de su vida. Lo mejor. Por eso le dio sabiduría y prudencia. Y a los hermanos, Dios quiere ver en ti la actitud de tu corazón para él derramar en ti todo lo que tú quieres. Eso quiere Dios. Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere impartir sobre nosotros todo eso que queremos, todo eso que deseamos alcanzar. Pero Él está mirando mi actitud. Él está mirando mi actitud cuando yo tengo un compromiso con la iglesia, tengo un compromiso con Él y yo me hago el loco. Él está viendo mi actitud cuando usted lo invitan a una célula y usted dice no tengo tiempo. Él está viendo la actitud cuando usted le dicen puede abrir su casa para una célula, usted dice es que hagámoslo en otro lugar, a mí no me queda tiempo, yo no puedo. Dios está mirando tu actitud. Dígale a los hermanos, Dios está mirando tu actitud. Mire, había un discípulo de David y hubo un momento que David no sabía dónde llevar el arca, porque llevar el arca a una casa era de mucha demanda, porque tenía que haber santidad en aquella casa, porque si no había juicio. Y entonces en aquel tiempo David dijo, ¿yo dónde voy a llevar el arca de Dios? Y tanto respeto le tenía David a Dios que él ni siquiera pensó en la casa de él. Porque como en la casa de él vivían no muy bien, él reconoció eso y dijo, ¿dónde llevo el arca de Dios? Esta es Primera de Crónicas 13:13. Primera de Crónicas 13:13. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo que Saúl porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. 14. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Versículo 13. Vamos al versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom Geteo. 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa por 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Mire, cuando usted trae la presencia de Dios a su casa, ¿qué hay? Hay mucha bendición. Dígale a los hermanos, no te pierdas la bendición que Dios quiere traer a tu casa. Abre tu casa para abrir un grupo de oración, haz oración ahí. Deja que se cumpla la palabra de Dios. Es lo que queremos hacer, la voluntad de Dios, ¿cierto? En Hechos 2:46 dice que compartían el pan en las casas, en el templo, y predicaban a Jesucristo. ¿Cuándo? Todos los días en las casas y en el templo.
¿Qué queremos hacer? La voluntad de Dios. No es que, ay, que me quiero volver cansón, que esto, que aquello. No, simplemente queremos edificar la ciudad. Que la ciudad tenga una esperanza, que al lado de su vecino digan, ay, allí se ora, yo voy a ir, allá voy a encontrar lo que necesito de parte de Dios. Es simplemente eso. Y así podemos ser más maduros, progresar espiritualmente, tener un progreso espiritual, usted y todos los que le rodean. Amén. Miremos en Primera de Crónicas la actitud de Jabes, otro hombre que también prosperó. Primera de Crónicas 4, versículo 10, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me liberara del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios sí nos da lo que pedimos, pero hay que pedir bien. Díganlo, hermanos, hay que pedir bien. Hay que pedir bien, con fe, con buena actitud, con una buena actitud, que haya un progreso espiritual en nosotros, que no seamos niños, no seamos niños. Mire, un niño, un bebé espiritual, ¿por qué se queda bebé espiritual? Porque hay muchos reciben al Señor Jesús en su corazón y ya, se quedan estáticos, porque es que eso no es así de que yo recibo a Jesús en mi corazón y sigo mi vida mundana. No, tengo que acercarme. Diga, tengo que acercarme más a Él. Entonces, los bebés espirituales se quedan así porque ellos no eligen ir a la madurez en Cristo Jesús. No eligen ir. Y tenemos que elegir acercarnos más a Jesús. La capacidad entra en nosotros cuando nosotros mostramos fidelidad hacia Él, buscándolo a Él. Que el alma de nosotros aprenda a discernir lo que es bueno, lo que es malo, y entender que lo necesito más y más a Él para que la maldad no me alcance. ¿Verdad? Porque si la maldad me alcanza, me destruye. Entonces es tener una buena comunión con Dios y que nuestra obediencia a su palabra sea cada día más y más obedecerle. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, Dios quiere que usted y yo seamos el modelo de conducta en ejemplo de santidad. Cuando tú eres un creyente que ha progresado, eres modelo. Hermano, eres tu modelo de conducta. Dios quiere que seamos modelo de conducta. Mire, Pablo le dice a Timoteo que sea modelo de conducta. Miremos en 1 Timoteo 4, 11 al 16. Y aquí Pablo le está dando consejo a un joven de 20 años, donde se está moviendo así como en este tiempo, muchas estratagemas de hombres, muchas estrategias para darle descanso al alma, al corazón del hombre. Pero Pablo le dice a Timoteo, mire lo que le dice, esto manda y enseña. Yo leo eso y me acuerdo de mi hijo Camilo, porque él es firme, él es radical, por eso le han delegado todo lo que le han delegado. Y dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15.
Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, es un consejo clave para un joven que alcanzó el propósito, un joven que fue obediente, un joven que dijo, voy a hacer caso de lo que Pablo me está diciendo, porque él va más avanzado que yo necesito su consejo, no voy a hacer caso de lo que está pasando a mi alrededor, no me voy a dejar confundir por nadie, voy a ser ejemplo en fe, en pureza, en sabiduría, en espíritu, y voy a avanzar. ¿Cuántos quieren hacerlo? Así mismo tenemos que hacerlo todos. Todos tenemos que avanzar. Es fundamental tener amor y fe. Tiene que haber una virtud si tú eres un cristiano maduro, si tú tienes un progreso espiritual. Es fundamental tener amor. Es una característica fundamental. En Juan 13:35, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 13:35. En esto conocerán que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tiene que haber un amor no fingido, un amor compasivo, un amor fraternal. En esto conocerán. O sea, la gente de afuera nos ve, nos conoce, si verdaderamente somos discípulos de Jesús. Amén. Entonces tenemos que esforzarnos en manifestar nuestro progreso espiritual. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Primeramente, tenemos que entender qué tan importante es nuestro progreso espiritual. Miremos en Romanos 16:19. Romanos 16:19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Yo tengo que discernir lo que es malo, para lo que es malo, lo que es bueno. Aunque vivimos en un mundo donde a lo malo le llaman bueno, ¿cierto? Aunque vivimos en un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No importa. Nosotros somos más fuertes porque tenemos al más fuerte en nosotros. Amén. Entonces tenemos que reflexionar. Tenemos que tomar una actitud buena, una actitud diferente. Y tenemos que dejar que la conducta, el mover de Dios, la sabiduría de Dios se manifieste a través de nosotros, que se vea una santidad real. Porque si usted lo ven haciendo algo diferente, algo desagradable, ese no es de Torreón Fuerte. Nene, si usted es casado y lo ven con otra señora, ay, ese se congrega en Torreón Fuerte y míralo, esa no es la esposa. Qué progreso espiritual, ¿cierto? Tan tremendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué tú haces para mostrar quién tú eres? ¿Qué tú haces? Tenemos que dejar de ser bebés. Amén. Miremos para terminar Efesios 3, 17, 18 y 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso quiere Dios. Eso quiere, aquí está dando el consejo Pablo, para que habite Cristo en vosotros.
en vuestros corazones, a fin de que arraigados. ¿A qué estás tú arraigado? ¿Al programa que más te gusta? Tenemos que estar arraigados, atraídos hacia lo que nos edifica, hacia lo que nos ayuda, ¿verdad? Hacia lo que nos alimenta, nos abre camino. Dejemos de ser bebés espirituales. Tomemos la decisión hoy de ser alimentados, de ser atraídos hacia Él, de ser encaminados por Él. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Dígale a su hermano, el mundo no tiene nada que ofrecerte. Lo mejor que tú necesitas lo tiene Dios. Lo mejor que tú necesitas lo tiene Cristo. Él es el que tiene lo mejor para nosotros. Nosotros no tenemos nada ya que encontrar, nada. El mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Somos eternos. Sabemos que cuando ya no estemos aquí, tenemos un buen lugar. Amén. Tenemos un buen lugar y órdenes que cumplir de parte de Dios, pero por lo menos tenemos una gran esperanza. Amén. Yo a veces pienso cuando me quemo un dedito y me arde tanto y soy, ay, me arde. Yo pienso, ay, Dios mío, ¿cómo será el infierno? Guárdame de ir allá, Señor. Yo no quiero ir al infierno, Señor. Eso debe ser muy horrible. Dice que arde por toda la eternidad, imagínense. Dígale a su hermano, no te vayas a arder por toda la eternidad. Decide madurar, decide progresar, decide buscar tu lugar allá donde debe ser, en el cielo, donde todo es calma, donde todo es solo adorar a Dios, solo un gozo impresionante. Mire, estar en la presencia de Dios es espectacular. Yo se lo digo porque yo ya lo viví. Cierto día estábamos en un servicio y el pastor estaba ministrando y había una presencia de Dios muy hermosa. Y yo recuerdo que yo dije, ay, todo eso que Dios está dando, yo lo quiero para mí sola. Mire, pues tan conchuda. Y yo lo quiero para mí sola, ay, qué rico, yo quiero. Y el pastor dice, Dios está ministrando y todos los que están adorando van a recibir. Y yo dije, ay, yo lo quiero todo para mí. Y de pronto el Señor empezó a ministrar, yo caí por allá debajo de unas sillas y no volví a saber, no vieron a saber más de mí. Y yo recuerdo que yo estaba en éxtasis, y entonces mi esposo estaba preocupado porque decía, y entonces ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me la voy a llevar? Y yo alcanzaba a escuchar cuando él decía. Y entonces yo estaba ahí en la presencia del Señor y ay, yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí con usted, Y él me decía, no, te tienes que ir, te está llamando. Y yo, ay, pero yo no me quiero ir. Y entonces oraban para que yo volviera. Y yo sin querer volver. Es que es delicioso, se siente una paz, es inexplicable estar en un éxtasis, es inexplicable, es maravilloso. Y entonces, pues finalmente tuve que volver, por eso estoy aquí. Pero de verdad que es maravilloso. Entonces, pero usted tiene que desearlo. Si usted no lo desea, si usted no desea ser atraído hacia Dios, Dios no lo va a atraer. Dios no está donde alguien está distraído. Mire, tan sencillo como que Dios está ministrando aquí y si Él está distraído, Dios salta allá donde está la atención para Él. Así es Dios. Dios es ¿cómo le digo yo? Muy demandante. Él quiere mucha reverencia de parte suya para Él venir a usted y ministrarle. Mucha reverencia. Si usted está distraído, simplemente Él salta y sigue ministrando. Pero cuando usted se deja ministrar, usted recibe lo que usted quiere.
Y a la semana usted recibe lo que usted quiere. Si usted quiere paz, Él le da paz. Si usted quiere sabiduría, Él le da sabiduría. Si usted quiere llenura, Él le da llenura. Si usted quiere lo que usted quiera, Él le da lo que usted quiera. Mire, de mí dicen, porque ojalá y fuera así, quiero que así sea algún día, que yo soy la Biblia andante. Y yo recuerdo que yo no sabía nada de la Biblia, pero nada es nada del todo. Y yo me sentía muy mal. Yo decía, ay, Señor, tan horrible, y ese Señor todo lo que sabe, y yo no sé nada. Y entonces yo veía cómo predicaba este Señor y se sabía todos los versículos, todos. Tenía una secretaria al lado para leerlos bien, pero Él se los sabía todos y yo, ay, yo quiero un poquito para mí, Señor, un poquito. Y Él me dio las estrategias de cómo avanzar, de cómo Él me inquietó a copiar los versículos que me hablaban a mí bien grandes y colocarlos por ahí en la casa, donde yo los viera, cada que pasara los viera. Y cuando ya me aprendía eso, escogía otros y así. Y en mi casa decían que yo estaba loca, porque yo hacía eso. Pues, ¿qué le hace? Que digan lo que digan. Lo importante es que la palabra de Dios se quede en mí. Amén. Entonces, esfuérzate en ser maduro, esfuérzate en tener un progreso espiritual para que te levantes y cruces, para que te levantes y restaures tu vida, restaures tu hogar, restaures toda tu familia. Mire, Dios está esperando que de su boca salgan palabras de poder para Él actuar a favor suyo. Él está esperando eso. Pero si tú te quedas quieto, estable, estático, nunca va a pasar nada. Dios quiere un mover espiritual. Diga, Dios quiere un mover espiritual en mi vida que me deje atraer hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos de pie. Vamos a colocarnos de pie, vamos a declararlo. Levante sus manos y dígale, Padre bueno, gracias.